Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a hacer estas hermosas botas. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 300 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y para terminar, una tijera. Para comenzar vamos a partir desde unos hexágonos que ya les enseñé a hacer en otro video. Necesitamos un total de 5 piezas, pero vamos a comenzar uniendo 2. Y las vamos a unir de la siguiente forma. Por los lados que están rectos, aquí tenemos una cadena y una cadena, 2 cadenas, 2 cadenas y 2 cadenas. Lo vamos a unir por el lado del derecho. Tomamos la lana de color blanco. Primero nos aseguramos que estén derechos. Este es el lado del revés, se ve un poquito diferente. Cuando estamos seguros que es el lado del derecho, colocamos así, uno enfrente del otro. De las 2 cadenas que tenemos aquí, vamos a tomar solo una. Tomamos la primera y en el otro lado hacemos lo mismo. Ahí conectamos la hebra. Hacemos el nudo, lo ajustamos y en el mismo lugar venimos al mismo punto en la parte de atrás, hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente, tomamos el punto del frente y el que corresponde en la parte de atrás y hacemos punto bajo. Siguiente, con el que corresponde y hacemos punto bajo. Así vamos a continuar punto por punto. Terminamos el último de los 4. Ya nos va quedando unido. Aquí tenemos la cadena de separación, ahí también hacemos un punto. Tomamos la de un lado y en el otro lado la que corresponde. Nada más deben de asegurarse de que tomen exactamente los mismos puntos enfrente y detrás. Hacemos punto bajo, ahora comenzamos con los otros 4. Punto bajo, así vamos a continuar hasta que lleguemos a una cadena después del cuarto punto y cortamos la hebra. Terminamos de unir un lado, así es como nos queda, con un borde hacia afuera. Si no lo quieren unir de esta forma, con el borde lo pueden unir con una aguja como ya les mostré en otros videos. El trozo de lana que nos sobra hasta el final los vamos a ir escondiendo. Unimos este lado, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro. Nada más asegúrense de que es uno al lado del otro. Vamos a dejar una punta hacia arriba, una punta hacia abajo. Unimos el otro costado exactamente igual. Conectamos la hebra. Aquí en el punto de la esquina hacemos el nudo. Y repetimos exactamente lo mismo. Tomamos esta y en el otro lado exactamente la misma. Conectamos el nudo. Y ahí mismo hacemos el punto bajo. Pasamos a la siguiente justo encima y al que corresponde en la parte de atrás, punto bajo. Siguiente y el que corresponde en la parte de atrás, punto bajo. Así continuamos hasta que lleguemos a un punto o una cadena después del último. Cuando terminemos de unir los dos lados nos queda algo así. Lo doblamos por la mitad, un lado y el otro lado. Si lo cerramos se va a ver así, pero lo vamos a colocar en esta forma. Tomamos 2 piezas más y las vamos a unir de un solo lado. Este lo unimos 2, este solo 1 y vamos a dejar un lado abierto. Vamos a comenzar a unir de donde está el abierto. Miren, de esta forma encaja perfectamente. Ahora tomamos la hebra. Lo voy a comenzar de esta parte, donde está el lado abierto. Tomamos exactamente el punto que corresponde. Aquí la cadena. Y en la parte de encima dejamos un lado cerrado a un lado. Tomamos la otra. Ahí conectamos la hebra
hacemos el nudo y ahí mismo el punto alto, que diga el punto bajo. Vamos al próximo con el de atrás, el que corresponde. Hacemos punto bajo, el de atrás, tomamos el del frente y vamos mirando para estar seguros que es el punto que corresponde en la parte de atrás, para que no nos quede torcido. Y vamos uniendo. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a este lado. Luego continuamos hacia arriba y luego la parte de atrás. Terminamos de unir toda la parte del frente. Comenzamos en el lado abierto y llegamos al lado cerrado. Nos queda aquí en forma de un triángulo. Ahora volteamos y seguimos repitiendo exactamente lo mismo en la parte de atrás. Cosemos toda esta parte y luego hasta que lleguemos al final. Esta parte que nos quedó encima abierta la vamos a utilizar para colocar nuestra pierna por este lado, porque si lo cerramos todo nos va a quedar un espacio demasiado pequeño. Continuamos. Cuando lleguemos aquí a la esquina hacemos el nudo y cortamos la hebra. Terminamos de coser las piezas, así es como nos quedan. El abierto para un costado, en el otro cerrado. Y se ve exactamente de esta forma. Dos piezas dobladas por la mitad, las otras nos quedan rectas con la flor hacia el frente o completas. Para coser la última pieza la vamos a voltear de la siguiente forma. Tenemos esto así, el abierto hacia un lado y estas dos nos quedan dobladas. Ahora lo vamos a doblar de la otra forma. Las que estaban dobladas o rectas nos van a quedar dobladas y las que estaban dobladas nos quedan rectas. Lo doblamos así. Estas partes eran las que teníamos de esta forma. Ahora nos van a quedar totalmente rectas. El lado abierto va hacia abajo y el cerrado hacia arriba. Para que no se confundan, las piezas que vamos a tener hacia la parte de arriba son las que tienen la abertura que va en la pierna. Las colocamos con la abertura hacia abajo. Tomamos la última pieza y la vamos a unir de la siguiente forma. En esta parte de arriba. La unimos así y luego la otra parte. Algo así. Vamos a comenzar uniendo la parte de atrás y luego la parte del frente. Y se va a ver de esta forma. Comenzamos punto por punto, damos la vuelta y cuando lleguemos aquí a la parte de abajo, cortamos la hebra. Cuando terminemos de coser la última pieza, así es como se va a ver. Tenemos estas dos, la parte de la abertura hacia abajo y la otra que la cosimos solo en la mitad. Si lo abrimos, ya nos va a quedar en esta forma. Ya va tomando la forma del zapato. Para terminar, ahora vamos a coser una plantilla. Yo voy a estar utilizando esta, ya se les enseñé a hacer en otros videos. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Esta es aproximadamente 37 o 7,5 para que tengan una idea. La vamos a coser todo en la parte de abajo. Pueden comenzar en el talón, en el frente, donde ustedes gusten. Yo voy a comenzar por el talón. Estamos en un costado. ¿Qué pueden hacer? Colocar esto con marcadores. Pueden colocar un marcador, otro, y así le van dando toda la vuelta. Porque la plantilla tiene más puntos que la base. La base tiene los puntos separados, la plantilla lo tiene junto. Pero ya les voy a explicar cómo le van a hacer. Primero colocamos el centro de esto en el centro de la abertura. Entonces vamos a quedar en un costado. Ahí comenzamos a unir. Tomamos un punto y hacemos el punto. Vamos al siguiente, tomamos con el siguiente y hacemos un punto. Esto es solo para comenzar. Ahora debemos ir reduciendo, por eso les digo que mejor coloquen todo con marcadores para que puedan ver qué cantidad de puntos tienen que reducir. Pero lo pueden ir haciendo al azar. Tomamos, para reducir el primero, tomamos solo la hebra de afuera, luego la otra hebra y en la parte de atrás sí mantenemos 1. Vamos a hacer otra. 1 y 2. Vamos a la parte de atrás
y tomamos el punto que corresponde. Ahí ya reducimos, donde teníamos 4, nos quedan solo 2. Ahora podemos tejer un par completo sin reducir. No los vamos a colocar todos juntos para que no nos quede torcido. Vamos y hacemos un par de puntos. Nos aseguramos con el que le sigue en la parte de atrás. Unos 3. Y luego volvemos a reducir un par más. Así vamos a continuar hasta que tengamos cosida toda la plantilla. Una vez terminamos de coser la plantilla o suela, así es como nos queda. Y así se ve en la parte de arriba. Ahora solo nos queda tejer una cadena que la vamos a usar para cerrar esta parte. Aproximadamente unos 35 centímetros de largo. Solamente hacemos el nudo y comenzamos a tejer la cadena. Ya yo la tengo lista. Así nos queda. También pueden usar una cinta o lo que ustedes gusten. A continuación le voy a colocar unas perlas como decoración, pero esto es opcional. Primero vamos a pasarla, aunque los agujeros son grandes y pasa la perla, pero vamos a pasarla primero. Estiramos para que nos quede parejo. Luego lo vamos a pasar en sentido contrario. Saltamos aproximadamente 2 puntos y lo pasamos. El de este lado lo pasamos en el otro. Aproximadamente 2 puntos. El de este lado ahora lo pasamos por el espacio más grande hacia arriba. Nada más deben de calcularle que les quede parejo un lado con el otro. Algo así. Continuamos. Una vez más, el segundo punto. Hacemos lo mismo con este lado. Luego por el espacio más grande y el espacio más grande para que nos queden enfrente. Y nos queda cruzado de esta forma. Nos sirve para ajustarlo a la pierna. A continuación voy a estar utilizando una aguja lanera para colocar las perlas. Si las perlas tienen un agujero grande, no necesitan la aguja. Pero las mías no son demasiado grandes. Así que voy a utilizar la aguja. Pasamos una. Retiramos la aguja. Y hacemos un par de nudos para que no se salga. Hacemos uno y lo ajustamos bien pegado a la perla. Como esta tiene un agujero pequeño, solo con uno queda bien. Cortamos al ras y repetimos exactamente lo mismo con el otro lado. Terminamos. Así es como nos queda. Lo pueden amarrar con un lazo, un nudo o dejarlo suelto. Así es como nos queda ya terminado, pero les voy a mostrar en el pie para que lo puedan apreciar mejor. Ya terminadas, así nos quedaron. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.